yo solamente he organizado una campaña de recolección de residuos que es en una quebrada cerca a mi finca, pero he participado en otras campañas. Hay una que me gustó muchísimo, que fue con activistas. Hicimos un basura challenge, reciclaje challenge, que básicamente era ponerse en los zapatos de un reciclador toda una tarde. Entonces uno cogía su carreta, pues estaba acompañando a los recicladores, y básicamente tenías que cargar todo el peso que cargan ellos, ensuciarte las manos, abrir las bolsas de basura mezclada, y eso realmente fue una experiencia genial porque pues me permitió saber las condiciones tan duras en las que ellos tienen que trabajar todos los días. En mi opinión, la separación de residuos es un tema sumamente importante. Primero, porque eso permite que haya mayor eficiencia en la utilización de recursos, es decir, que no se nos acaben tan rápido los recursos limitados que tenemos en el planeta, por un lado. Por otro lado, hace que realmente la calidad de vida de las personas sea mejor. En tanto, en este momento hay cantidad de personas en el mundo que viven en condiciones terribles, simplemente por el hecho de que la basura no se dispone, tiene que ir a algún lado, y normalmente esas son comunidades pobres que tienen que lidiar con ese problema. Yo creo que la forma más eficiente de disminuir la cantidad de desechos sólidos definitivamente es comprando menos, pues porque entre menos compre uno, menos desechos hay, por un lado. Pero por otro lado, comprar de forma más consciente también es otra alternativa que yo creo que es complementaria. Lo ideal sería comprar menos y lo que uno compre, pues que sea de forma consciente. Es decir, en vez de botella de plástico, termo o botella de vidrio, pero definitivamente hay que reducir el ritmo de producción y de consumo de recursos. Sí creo que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un papel fundamental en la recolección y separación de residuos. Digamos, un papel muy básico simplemente sería un papel pedagógico para que la gente pudiera saber cómo tiene que separar, qué requiere esa separación, digamos, por el lado de la gente de los hogares. Pero por otro lado, ya hablando de una escala un poco mayor, de la industria de la recolección de residuos, pues tiene un papel fundamental, porque por ejemplo en Alemania el uso de tecnología es indispensable para que pueda categorizar los diferentes tipos de plástico, de vidrios, y estos pues puedan tener una disposición adecuada. Sí, yo creo que he utilizado las TIC para muchísimos proyectos. Tiene mucho que ver con el tema de hacer redes para mí, y en eso ha sido fundamental. Hay un proyecto que creo que fue uno de los que más utilicé esta herramienta, y fue un proyecto que tuve que hacer una red de defensores de parques y humedales de Bogotá. Entonces fue súper útil porque por medio de tecnologías de información pudimos primero hacer una base de datos de todos los defensores y hacer como una red, ¿no? Por medio de correo, WhatsApp y redes sociales. Pero por otro lado pudimos mapear dónde estaban sucediendo los diferentes conflictos ambientales en la ciudad, ponerlos en un mapa, poner las características y en qué estado iba la intervención. Entonces por ese lado fue muy útil, pues para poder tener toda la información centralizada, y que hoy en día cualquier persona que quiera acceder a esa información pues es clave. Por otro lado, con Fridays for Future realmente nos ha servido muchísimo para hacer cineforos ahorita en la pandemia, para hacer charlas, para conectarnos con activistas de diferentes partes de América Latina y del mundo. Entonces realmente ha sido bastante útil. Sí, en el tema ambiental, digamos, es una realidad que las TIC impactan más a un grupo que otro. Primero, impactan más a comunidades de altos ingresos que a comunidades de menores ingresos, pero además impactan más a jóvenes que a adultos. Aunque esto, yo creo que este segundo aspecto es un poco más relativo que el primero, porque pues cada vez más adultos están utilizando las TIC. Yo siento que lo utilizan de forma diferente, tal vez más para informarse y menos para conectarse. Entonces en ese sentido, si tú haces un contenido en redes, puede que le llegue a muchos más adultos y como que lo tengan presente, pero reaccionen menos e interactúen menos que los jóvenes. Pero digamos, la otra gran limitante de las TIC, especialmente en Colombia,
es que los proyectos que tú hagas con TIC no van a llegar a las comunidades más aisladas y más vulnerables. Y en ese sentido, en el tema ambiental es clave diferenciar, por ejemplo, la labor que nosotros hacemos desde el centro del país, utilizando las TIC, utilizando como una conexión global, y la labor que hacen los defensores ambientales desde las regiones, que es una labor que diría yo es 1000 veces más poderosa que la que nosotros hacemos, simplemente que precisamente como no no se involucra con las TIC, pues es mucho menos publicitada. Pero estos defensores son los que están en la primera línea de la acción ambiental, y precisamente son los más amenazados y los más vulnerables, y de nuevo los que casi no tienen relación con las TIC. Pues yo creo que la principal diferencia entre los proyectos en los que utilicé TIC y los que no es la interactividad, es la cantidad de interacciones que se generan, la forma como la gente se involucra con el proyecto. Yo siento que los que utilizan TIC tienen un poco de mayor alcance, sin embargo también creo que son más dispendiosos a la hora de planear el proyecto, también a la hora de ejecutarlo. Toma más tiempo y toma un poco más de esfuerzo que hacerlo sin TIC. Pues creo que en el tema concreto de reciclaje y disposición de residuos, las TIC sí tienen un impacto muy fuerte sobre las problemáticas sociales y ambientales derivadas de este tema, porque primero permiten romper brechas espaciales, ¿cierto? Hay un documental muy bueno que yo me vi, de forma virtual, y que después hicimos un conversatorio en clase, que era sobre este gran basurero que hay en Brasil y cómo la gente vive en su día a día relacionándose con este basurero. Es un documental bien famoso, no me acuerdo de quién es en este momento, pero el punto es que esto lo que hace es que yo rompa las brechas, primero entre países que hay, y segundo entre contextos sociales, y entienda con mayor empatía la problemática desde el punto de vista de esas comunidades, y eso me permite pues actuar desde mi competencia para que esas dinámicas no se perpetúen. Por otro lado, pues definitivamente eso permite hacer mayores redes, que más gente interactúe y unir a más actores en la resolución del problema. Bueno, en cuanto a los resultados de los proyectos en los que utilizamos tecnologías de información y comunicación, siento que sí fueron muy buenos resultados. Hemos logrado, voy a hablar en concreto de Fridays for Future, por ejemplo en las convocatorias que hemos hecho virtuales o en los eventos que hemos hecho, las charlas o los foros, han salido bien. Hemos realmente contactado con gente muy interesante, pero siento que en cuanto a las expectativas, uno a veces tiene expectativas muy grandes de las redes. Tú dices, yo voy a hacer una charla y entonces se van a conectar 50, 100 personas. Había unas que se conectaban nada más 10 o 20 personas, entonces obviamente las expectativas de todo el grupo pues quedaban bastante afectadas. La gente se preguntaba por qué pasa esto, si en teoría tenemos un buen alcance con gente, pero en general yo creo que los resultados han sido muy buenos en medida que nos ha permitido conectar con diferentes personas y hacer redes y entrar a proyectos a los que no habríamos entrado si no hubiera sido por esta conectividad y esta asociatividad que permiten estas tecnologías.